Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, voy a conversar con Hernán Matute, director de la Cátedra Libre Antidrogas Pedagógico de Caracas. Y yo lo he invitado porque he visto con preocupación como venezolano y como ser humano que en este país pareciera, según los hechos que ocurren, que la droga está influyendo mucho en el problema adictivo de la sociedad. Aquí se están viendo cosas que nunca vio uno en su vida. Descuartizados, asesinados de no sé cuántas puñaladas, de no sé cuántos tiros. La gente está entrando a la casa sin contemplación ninguna. Y hay como una sevicia por el crimen. ¿Qué está pasando? ¿Eso es problema de la droga, doctor? Sí, nosotros desde el año 1996, cuando yo tuve la oportunidad de dirigir la policía de Caracas, comencé a señalar, y mucha gente no lo quiso escuchar, pues, que 7 de cada 10 delitos o hechos de violencia o transgresiones tenían direccionada, directa o indirectamente, la droga y el consumo de alcohol. Estoy hablando de 1996. Ajá. Ya en 1992, a través de la Unidad de Protección Vecinal, señalamos lo mismo. Lastimosamente, nosotros somos un país que espera mucho tiempo para reaccionar y para ponderar las advertencias que se hacen desde el campo de la universidad, de los especialistas, sobre un tema como este. La criminalidad ha venido rozando las esferas de lo que se llama el narcotráfico, crimen organizado, con un problema que no es solamente de aumento de las tasas del delito, sino que la gobernanza, la gobernabilidad, la institucionalidad y el desarrollo de la propia democracia se han venido afectando producto del desarrollo del narcotráfico, consumo de droga y todo lo que usted muy bien acaba de señalar como el componente y el contexto que está al lado de eso. Y lo que preocupa es que el consumo de droga parece no tener no tiene ideología, ni tiene discriminación etaria, ni nada de eso. Lo están consumiendo jóvenes, adultos, profesionales consumiendo droga. Sí, lo que cambia ¿qué está pasando, Dios mío? Sí, lo que cambia es la calidad de la droga y el tipo de droga desde el punto de vista social. Pero el problema lo encontramos igual, tanto en el Alto Atillo, como en la Pedrera de Antímano, como en la Carretera Vieja de La Guaira, como en Chacao. Nosotros monitoreamos 311 colegios. Yo quiero que los padres y representantes, mis colegas docentes, las instituciones, el propio país, por favor, procese esta cifra. 311 colegios chequeamos a través de la Cátedra Libre Antidroga y 287 de esos 311 encontramos consumo y microtráfico interno en esos colegios y universidades. Mire, eso es una cifra que está por encima de los estándares internacionales y nosotros venimos señalando que el consumo de droga en los últimos años ha tenido un aumento sobre el 30% en los medios escolares. No estoy hablando de los medios normales y tradicionales. Medios escolares donde se supone, licenciado, que la escuela, la educación es un lugar pristino de formación de valores, habilidades para la vida. Estamos jugando el futuro. Donde no debería existir el problema de la droga. Ajá. Bueno, en esos sitios donde no debería existir el problema de la droga, nosotros muy responsablemente lo venimos señalando, hemos venido monitoreando, bueno, que tenemos la droga como Pedro por su casa. En las 31 universidades de la Gran Caracas, cuando digo universidades, colegio universitario, tecnológico, politécnico, universidades públicas o privadas, en las 31 hay consumo y distribución interna de droga. Y también me dicen que los agentes del narcotráfico tienen sus representantes. Y el problema es que quien consume droga, que es un enfermo, quiero señalarlo aquí, el consumidor de droga es un enfermo porque per se él no necesariamente tiene que cometer delito. Lo que ocurre es que el que consume droga tiene una propensión a que pueda ir al delito, claro, o que pueda hacer delito para comprar la droga. Ustedes hacen esos estudios.
¿Se los presentan a los directores? Se lo presentamos a los directores, se lo presentamos al país, lo hacemos a través de los medios de comunicación. ¿Se lo presentan a las autoridades? A las autoridades, pero bueno, el problema ¿Y es que tenemos... pasa? Bueno, que... ¿Qué pasa a nivel de directores del liceo, por ejemplo, de colegios, de primaria? Primero que es un tema que es escabroso. Ajá. Las zonas educativas a veces son reticentes a que se hable de este problema, sobre todo en los últimos años. Nosotros decimos que el peor problema es no afrontar al problema en sí mismo. Ajá. O sea, tú no puedes esconder un problema, porque claro, eso es como la tos. Ese es como la tos, no se puede esconder. Y lo otro es que necesitamos que todo el país reaccione. Esto no es un problema del director, no es un problema del maestro, es un problema de los padres, es un problema de las instituciones que hacen trabajo en prevención, tanto públicas como privados. Es un problema que tenemos que verlo con una visión holística, integral. Nosotros tenemos que transformar esto en una política pública de carácter nacional. ¿Ustedes no tienen estudios a nivel de escuelas militares? No, pero tenemos las denuncias de que ya hay en Fuerte Tiuna hay inclusive una estructura de prevención interna, porque los Concristo, ¿de dónde vienen? De los sectores populares y bueno, y como eso no tiene ninguna diferenciación social, pero han tenido problemas gravísimos porque se han detectado consumo interno dentro de las propias estructuras militares. Sí. Claro. Y eso es un problema que va desde la alta sociedad hasta la baja. Es decir, la droga se ha masificado, la pérdida de valores, el fracaso del sistema educativo. Ahora, ¿cómo llega la droga aquí? Bueno, Venezuela es un país que... Puente, dicen eso. Bueno, no, puente, pero en los últimos años se nos está quedando casi un 10% de la droga que antes salía completa del país. Mire, hay 4 países... ¿Y la ONA qué hace? Hacen su trabajo, pero muy poco, porque son organismos que están muy politizados, están muy limitados. Cuando la ONA se reúne con el 6CPC, se reúne con la Fundación José Félix Riva y con los organismos del propio Estado, pero se olvida que existe un país que también trabaja en materia de prevención. Vamos a un receso, regresamos. Estás viendo Regiones. Bueno, hay programas preventivos, vamos a hablar de eso. Sí, hay. La propia ONA tiene un plan nacional. Desde el punto de vista técnico está bien construido, pero hace falta más. Este es un problema integral, holístico, que tiene que participar mucha gente, como decía al principio, es el sector educativo, el sector religioso. Yo le hago un llamado a todas las congregaciones religiosas de cualquier tipo. Necesitamos su ayuda. También se ve problema de droga en locura. No se escapa ningún sector, pero yo lo que quiero es que todos ellos comiencen a hacer su trabajo desde el punto de vista espiritual, porque aquí tenemos que echar mano de cualquier método. ¿Qué hacer? Sí, de cualquier método. Porque no, ¿Qué es lo que ustedes están recomendando? Primero, que esto sea una política pública de carácter integral, un problema de Estado, pues. El problema de la droga tiene que ser un problema de Estado. Y usted me dejaba una pregunta que no la respondí al final. Nosotros somos vecinos de 4 países que producen el 62% de la cocaína y de la marihuana que se consume en el mundo. Y de ese 62% hay 2 formas de salir esa droga hacia el mundo globalizado. Un 30% aproximadamente sale por el Pacífico, 5% por Ecuador, el resto 25% por la costa colombiana, y el otro restante sale por Venezuela. De ese restante por Venezuela, que antes salía casi 28 o 25%, hoy en día se está quedando en Venezuela un porcentaje que es preocupante. Y si se queda en Venezuela es porque se lo están consumiendo. ¿Cuánto se queda aquí? Bueno, no sé, entre 5 o 10%. Este es un problema que somos un país sin estadística. ¿Y cuánto se calcula que pasa por aquí? El 30% de la droga que se consume en el mundo. ¿Y cuánto se consume en el mundo? Bueno, toneladas, porque la droga que sale por Venezuela, uno ve los decomisos, son toneladas. Y el problema es que todos los sectores de la sociedad están vinculados al problema, o han estado vinculados, personalidades, individualidades, pero no hay ningún sector que escape. Encontramos a militares, a políticos, encontramos a empresarios, encontramos a personas normales metidos en el problema de la droga. Pues ese es un tema muy rentable. Pero es un tema muy rentable, pero tiene una alta rentable en lo inmediato, pero al futuro es una ruina. Por supuesto, es una ruina. Moral y material, además. Moral y material, pues. Y un país que no atienda con prontitud, con seriedad, nosotros decimos que esto tenemos que darle rango, nivel. Nos puede pasar lo que le pasó a México,
que usted muy bien lo señaló cuando hizo la introducción al programa, o lo que le pasó a Colombia o Brasil: extorsión, sicariato, crímenes, violencia, ensañamiento. Bueno, eso está vinculado con el problema de la droga. Lo vimos, tenemos como reflejo al cartel de Sinaloa, a Tijuana, a Ciudad Juárez. O sea, no queremos vernos en eso, y cuando allá se está combatiendo, ¿qué ocurre con el problema de la droga? ¿Se desplaza hacia otro sitio? Así es. Los mercados se desplazan porque son muy rentables. Los chapos se mueven. Se mueven. Los alemanes dicen que el Orinoco, ¿saben cómo lo llaman, licenciado? La autopista de la droga. Eso es una vergüenza nacional, que los holandeses, belgas y alemanes digan que el Orinoco es la autopista de la droga. Tenemos casi 3.000 kilómetros de costa, desguarnecidos, porque aquí no me vengan a decir que porque existen 20 lanchas patrulleras y una fragata que trabaja de lunes a viernes y que trabaja en horario de oficina, puede dar respuestas al problema de la droga. ¿Cuánto se decomisa aquí de ese 30%? Mire, yo le digo a las autoridades con mucho respeto, cada vez que ustedes dicen por allí que decomisamos más cantidad de droga que el año anterior, es porque está pasando más droga. No vayan a creer que eso es por eficiencia de los cuerpos policiales. Si pasa el doble de droga de la que pasaba hace 5 o 10 años, bueno, por supuesto que los decomisos van a ser mayores. Siempre se decomisa. La gente que estudia el problema de la droga lo sabe, y a uno le da mucha tristeza porque cuando llegan a esos cargos se le olvidan todo lo que han aprendido, que solamente se decomisa entre el 10 y 20% de lo que se distribuye. Esos son estándares internacionales, manejados por el CICAT de la OEA y por UNODC de las Naciones Unidas. Claro que es una cadena, porque pareciera, yo no soy experto ni quiero meterme en experto en eso, pero si el venezolano no tiene trabajo, si tiene una situación económica muy dramática, el médico, el abogado que tiene que alimentar a un hijo que le acaba de nacer, acude a cualquier método, por muchos principios que tenga, para resolver un problema inmediato, ¿no? Usted lo ha señalado. En la medida en que la pobreza, la marginalidad, la falta de institucionalidad, la carencia de valores, las familias disfuncionales aumenten sus porcentajes, el problema de la droga también aumenta. Claro. Y el problema es que no aumenta aritméticamente, aumenta exponencialmente. Es decir, que la respuesta en busca de esas soluciones, soluciones al margen de la ley, bueno, pasa por encima de los estándares. Yo hablaba con un investigador que me decía, privado, que si no es droga es secuestro, porque aquí hay gente de clase media metida en el secuestro, Claro. por razones de sobrevivencia material. Y eso realmente para un país como este, que tuvimos toda la riqueza del mundo. Bueno. Sí, y a mí me preocupa sobre todo lo que dije hace rato, la institucionalidad del país, la gobernanza, la gobernabilidad, la república como tal. La droga ha minado a otros países, y esos aspectos que tienen que ver con gobernanza, institucionalidad, desarrollo del país como tal, se van por un tobogán cuando la droga se hace presente. Nosotros hacemos un llamado, y por eso que ante el inicio del año escolar vamos a colocar 50.000 lazos azules solamente en la Gran Caracas. Este lazo lo creamos nosotros en el Pedagógico de Caracas para tener una membresía. Sí a la vida, respeta tu salud, respeta tu dignidad, no a las drogas. No a la droga. Sí. Bueno, gracias al doctor Matute. Gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vamos a ver aquí mañana a esta misma hora.